¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Esta semana os he hecho este bonito bolerito, a conjunto con el vestido que hice la semana pasada. ¿Vale? El bolerito es de 0 a 3 meses como es el vestidito. ¿Vale? Mirad qué conjunto más mono. Para que os animéis a hacerlo. ¿Vale? Mirad. Lo pongo así para que lo veáis. A ver, ahora colgadito en la percha se verá mejor. Pues nada, espero que os guste. Es muy facilito de hacer, lo tenéis hecho en un momentito. Y para un regalo, si estáis esperando, como muchos estáis esperando vuestros nietecitos y vuestros hijos también, pues lo podéis hacer. Como sabéis, en mi blog tenéis el patrón gráfico de casi todo lo que subo, tenéis patrón, igual de los vídeos de las puntadas como de lo que suelo hacer los domingos. También os sale, como muchas veis, que es una ayuda bastante importante, os sale el patrón en vuestra izquierda, arriba o izquierda de la pantalla. Pues nada, espero que os guste, como siempre, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, que me dejéis en comentarios desde qué país me estáis viendo, que eso es mucha ayuda para mí, para el canal, y que como siempre, que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme, y os espero el próximo miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Mirad qué lindito. Ay, espera, que nos lo he enseñado por detrás. Mirar por detrás. Es que es un bomboncito. Hasta el miércoles. Para hacer el bolero he usado hilo de acrílico, que es de 3 milímetros, y lo he trabajado con un 2,5 milímetros. He usado sobre una madeja que son 75 gramos y un poco de blanco, que serán sobre unos 20 o 25. Bueno, como siempre empezaremos tomando la medida del contorno del cuello. Si hemos hecho el vestidito, más o menos los puntos que tiene el vestido, pero recordad que no lleva delanteros, ¿vale? Vale, me van a sobrar 2 o 3, creo. Bueno, vamos a levantar, ya tenemos las 60 cadenas. Es que no quiero que lo pongáis justo, porque si no, luego hay que deshacer y volver a otra vez de nuevo. Aunque os sobren cadenas, no os importe. 3 cadenas y una vareta o un punto alto. Esto es lo único que vamos a hacer de delantero. 2 cadenas. En el mismo punto vamos a hacer un punto alto. ¿Veis? En el mismo. Y ahora, contando este, vamos a hacer 15 varetas o 15 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 15. Esto va a ser la manga, ¿vale? El delantero es aquí donde vamos a enganchar luego para hacer el punto, y esto es la manga. Ya ves, tenemos los 15 puntos altos de la manga, 2 cadenas y en el mismo punto. Ahora vamos a hacer 23 para la espalda. Siempre pongo sobre unos 7, 8 puntos menos que las espaldas y los delanteros en las mangas, ¿vale? Esa es la...
la medida que yo suelo utilizar. Así vamos a trabajar hasta llegar hasta 23 puntos. Una vez tenemos los 23, 2 cadenas y en el mismo punto otra vareta y ya contamos hasta 15, que es la otra manga. Y ya tenemos los 15, 2 cadenas, en el mismo punto vamos a hacer una vareta y en el siguiente punto una vareta. Terminamos así. ¿Veis? Me han sobrado 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 puntos. ¿Vale? Bueno, ahora la segunda vuelta levantaremos 3 cadenas. Entraremos aquí y haremos vareta, 2 cadenas, vareta. Y ahora vamos a hacer punto de cadena, salto 1 y en el siguiente una vareta. Punto de cadena, salto 1 y en el siguiente vareta. Punto de cadena, salto 1 y en el siguiente cadena, saltando 1, vareta, cadena, salto 1. Vamos a llegar a la primera esquina. Es como si hiciéramos un canesú normal, pero sin delanteros. ¿Veis? Una vez hemos llegado a la esquina, punto de cadena, salto aquí dentro, vareta, 2 cadenas, vareta. Procurar de que los puntos que hayan aquí en la primera vuelta sean impares en las partes. Por eso he puesto 15, 23, 15. Ahora hemos hecho en la esquina, ¿veis? La V esta, vareta, 2 cadenas, vareta y continúo. Punto de cadena, salto 1. Punto de cadena, saltando 1. Y así trabajando vamos a llegar a la siguiente esquina. Una vez hemos llegado aquí a la esquina, cadena y dentro, vareta, 2 cadenas, vareta. Y salgo ya de nuevo con cadena, salto 1 y en el siguiente de nuevo vareta, punto alto, como digáis. ¿Vale? Hasta llegar al final de la vuelta. Una vez que estamos llegando, veis al final de la vuelta, veis aquí hay otra esquina, porque os he dicho que estos 2 puntos son el delantero. Entonces haremos lo mismo, punto de cadena aquí, siempre finalizaremos con vareta, 2 cadenas, vareta y una cadena. Una cadena, perdón, una vareta. Igual que hemos comenzado. ¿Veis? Esos 2 puntos son estos 2 de aquí. Estos 2. La tercera vuelta vamos a levantar otras 3 cadenas, a repetir lo mismo exactamente, ¿eh? Pero la primera vuelta, todo varetas. Entramos, ¿veis? Aquí en la V, vareta, 2 cadenas, vareta. Y ya vamos a hacer una vareta o punto alto en cada puntada hasta llegar a la esquina.
Una vez hemos llegado a la esquina, ¿veis? Lo mismo, vamos a llegar hasta el final. Dentro, vareta, 2 cadenas, vareta. Y volveremos otra vez a hacer una vareta en cada punto y repetiremos en cada esquina lo mismo hasta finalizar la vuelta. En cada esquina, aquí, aquí y ahora en el final, ya os lo digo, aquí también. Una vez hemos llegado aquí a la esquina del final, haremos lo mismo que hemos hecho en las demás esquinas. Vareta, 2 cadenas, vareta, y siempre finalizaremos en las cadenas que tenemos de la vuelta anterior con una vareta. Y ahora pues repetiremos la vuelta número 2 y siempre, como habéis visto, empezaremos, terminaremos igual. 3 cadenas, entraremos aquí, vareta, 2 cadenas, vareta, y ya empezaremos con punto de cadena, saltando 1, vareta, punto de cadena, salto 1, vareta, punto de cadena. Así vamos a trabajar hasta llegar a la primera esquina. La primera esquina, y en todas las esquinas siempre haremos lo mismo. ¿Vale? Llegamos con punto de cadena, veis aquí, llegamos, saltamos y en medio vareta, 2 cadenas, vareta. Y saldremos de la esquina con punto de cadena, saltando 1 y una vareta, punto alto. Y así vamos a repetir todas las vueltas. Una vuelta la haremos en punto de red, otra vuelta en punto de varetas o de puntos altos toda. Así repitiendo la vuelta, si queréis, la vuelta 3 y la vuelta 4, o la vuelta 2 y la vuelta 3, da lo mismo, que lo mismo da. ¿Vale? Así hasta que tengáis lo largo que queréis, desde el hombro hasta debajo de la sisa. Bueno, una vez que tenéis vosotras ya lo que es la medida, yo lo he trabajado 2, 4, 6, 8, 10, 11 vueltas. Que son 4 pulgadas o 10 centímetros. Vale, ahora vamos a unir y vamos a hacer la vuelta de la puntada. Primero vamos a unir, mirar, he terminado con la vuelta de las varetas, entonces vamos a unir con levantando, ¿vale? Como siempre hemos empezado. Aquí en este momento, si queréis vosotras añadir unos puntos más, ¿vale? De cadena, lo podéis hacer perfectamente. Yo no voy a unir, no voy a poner ninguno, voy a poner solamente uno, ¿vale? Y saltaré todo lo que es la manga hasta llegar al siguiente marcador, al siguiente, perdón, marcador, no, a siguiente esquina. ¿Vale? ¿Veis? Punto de cadena, aquí podéis añadir 2, 3, ¿vale? Entonces, aquí haremos la vareta. Continuaremos con la vuelta de punto de red, saltando 1, punto de cadena, salto 1, así hasta llegar a la siguiente esquina. ¿Vale? Aquí tenéis vosotras un margen para hacerlo más anchito o no. Y una vez hemos llegado, veis, aquí a la siguiente esquina, ¿vale? Haremos la vareta, punto de cadena,
y ya saltaremos todo lo que es la manga hasta aquí la siguiente esquina y haremos las dos varetas, una y en el final, como siempre hemos hecho, en las 3 cadenas la última. Y aquí vamos a cortar lo que es el hilo, ¿veis? Y le dais la vuelta y queda así. Ahora vamos a hacer lo que son unas vueltas con el punto de los abanicos. Aquí hay un problema, mirad, yo aquí en las mangas no lo voy a hacer, sino que lo voy a hacer una vuelta en las mangas y en el cuello de punto bajo, porque lo he probado a hacer y no me gustaba cómo quedaba, entonces solamente lo voy a hacer alrededor, ¿vale? Y como no es redondo, si lo hacemos con el mismo hilo que lo podéis hacer, una vuelta del derecho saldrá y otra vuelta del revés, una vuelta del derecho y una vuelta del revés, ¿vale? Pero yo quiero que me quede igual que la falda del vestido, toda del derecho, con lo cual yo voy a cortar el hilo, pero eso es opcional. Vosotras si que no queréis, no lo cortáis, ¿vale? No hay ningún problema. Podéis hacer la siguiente vuelta, haremos una de punto blanco, la siguiente vuelta sería pues desde aquí al revés. Yo no lo voy a hacer. Bueno, aquí vamos a empezar y mirar, vamos a empezar con 3 cadenas y 2 varetas, 1 y 2. Dos cadenas, salto, ¿veis? Y en el siguiente haré las 5 varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo 2 cadenas, salto un huequecito y en el siguiente hago las 5. Dos cadenas y salto un huequecito y en el siguiente otras 5. Los mismos abanicos que tenéis en una parte los tenéis que tener en la otra. Salto otro y voy al siguiente. 5. Dos cadenas y salto uno y en el siguiente, ¿vale? Otro abanico de 5 puntos altos, 2 cadenas y vuelvo otra vez, ¿veis? Salto esto y ya me vengo aquí, ¿veis? Debajo del... me ha caído así, conforme caiga, ¿eh? Dos cadenas, ahora vamos a saltar una casita y en la siguiente 5. Y salto otra casita y en la siguiente 5. Y así vamos a trabajar hasta llegar aquí más o menos y volveremos otra vez a subir igual con lo mismo. Mirad, aquí
he llegado ya a la siguiente parte. ¿Veis? A mí no me, en esta no me ha encajado aquí debajo de la manga, pero no pasa nada, ¿vale? Porque está casi al lado, o sea que no os preocupe eso. 2 cadenas y ya salto aquí. Volvemos y ahora subiremos hacia arriba. Lo que sí es importante es que tengáis los mismos abanicos en un lado que en el otro, ¿vale? Bueno, finalizaremos la vuelta como hemos empezado, con las 3 varetas, que es medio abanico, ¿vale? Aquí, en el último punto, dos y 3. Y ahora dejamos, bueno, yo lo voy a cortar, lo podéis dejar en espera vosotras si queréis luego hacerlo continuando sin cortar el hilo. Y ahora volveremos otra vez aquí donde hemos comenzado y haremos el blanco. Bueno, el blanco, mirad, vamos a empezaremos por aquí por una esquina y haremos las 3 varetas que tenemos en punto bajo, punto de cadena, punto bajo, 1, 2 y 3 puntos bajos, y aquí bajaremos hasta aquí. Ahora los 5 puntos bajos en el abanico. Y volveremos a bajar, ¿veis? Hasta aquí y haremos otro punto bajo. Volvemos otra vez, 5 puntos. Y abajo. Y otros 5. Y abajo. Y así vamos a trabajar todo alrededor hasta el final. Una vez que habéis terminado la vuelta en blanco, ¿vale? Las que no hayáis cortado el hilo, pues ahora continuáis por aquí. Lo mismo con el mismo punto que voy a empezar yo aquí, ¿vale? Haríais así y lo continuaríais, os quedarían las varetas así. Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Total van a ser tres vueltas de punto de abanicos. La segunda vuelta, ahora las 5 varetas las tenemos que hacer aquí, ¿vale? En el punto bajo engancharemos con un puntito bajo, ¿vale? Cadena y un punto bajo, y vamos así aquí a hacer las 5 varetas. Dos cadenas, como la vuelta primera, saltaremos al siguiente punto bajo,
5 en el mismo punto. Dos cadenas y salto y otras 5. Así hasta finalizar la vuelta. Finalizaremos la vuelta con un punto bajo, ¿vale? Y ahora tendremos otra vez que repetir la vuelta en blanco. Cogeremos y empezaremos desde aquí. Luego recordar que aquí tendréis que empezar desde la vuelta número 1, otra vez. ¿Vale? Punto de cadena y aquí punto bajo. Luego en este punto bajo hacéis las 3 varetas y ya vais las 3 varetas de aquí del azul, ¿eh? Escondéis también los sobrantes que tengáis de lana. ¿Vale? Aquí lo vamos a hacer ahora aquí en medio de los 5 puntos. De nuevo otros 5. Puntos bajos, ¿eh? Y aquí pues contamos 1, 2, en el tercero, como eran 5, punto bajo, volvemos otra vez y punto bajo. ¿Vale? Y así repetís la vuelta 1, la vuelta 2, que es igual aquí en medio, y la vuelta 3 y 4. Lo podéis hacer como queráis. Yo le voy a hacer otro abanico, que serán las 3 varetas. Aquí empezar con 3 varetas, los 2 puntos, saltando de punto bajo en punto bajo, y yo creo que ya está. Y una vez que vosotros estáis dándole la última vuelta, veis, yo he hecho las 3 filas de abanicos, ¿vale? En color blanco le dais, veis, alrededor del cuello una vuelta en punto bajo, yo a las manguitas y ahora al cuello. Opcional, eso si queréis, y si no pues lo dejáis todo en azul. ¿Vale? ¿Veis? Mientras le dais aquí, vais alrededor, aquí hacéis 2 puntos en la esquina y vais haciendo aquí no tendréis guía, pero una vez ya hemos pasado este trozo de los abanicos, ya sí que tendréis guía. Quiero decir que no hay puntos como aquí, un punto, ¿veis? Que están los puntos marcados, ¿vale? Alrededor de todo el cuello hasta llegar al otro lado. Y una vez terminado, mirad, le he puesto un botoncito aquí, así es como ha quedado el bolerito, ¿veis? Por delante y por aquí por detrás, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado,
que como siempre muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y que nos vemos en el próximo tutorial, el próximo miércoles. Hasta el miércoles, muchas gracias.